una ciudad cargada de historia y grandeza, fue la capital más imponente del imperio neoasirio. Situada en la actual Mosul, Irak, Nínive se menciona en el libro de Jonás como una ciudad grande sobremanera, de 3 días de recorrido. Esta antigua urbe, ubicada en la orilla oriental del río Tigris, se extendía a lo largo de 5 kilómetros y tenía una anchura media de 2 kilómetros desde el río hasta las colinas del este. Hoy en día, su vasto territorio es una zona de ruinas impresionantes que evocan su antiguo esplendor. Como una de las 4 capitales del imperio neoasirio, junto a Assur, Der-Sarrukin y Nimrud, Nínive alcanzó su apogeo y se convirtió en la ciudad más grande del mundo durante unos 50 años hasta el año 612 a.C. Su gloria se vio truncada por un periodo de intensa guerra civil que culminó en su saqueo a manos de una coalición de antiguos súbditos, entre ellos babilonios, medos, persas, escitas y cimerios. La ubicación estratégica de Nínive en la confluencia de los ríos Tigris y Jor la convirtió en un crucial punto de paso para las rutas comerciales que conectaban el Mediterráneo con el Índico. Esta posición central permitió que la ciudad recibiera influencias y riquezas de numerosos lugares, consolidándola como una de las ciudades más grandiosas de la antigüedad. Las ruinas de Nínive, que se encuentran en las cercanías de la actual Mosul, han sufrido considerablemente debido a la ocupación del Estado Islámico. La ciudad fue fundada por el personaje bíblico Nemrod o Naínas, quien la dedicó a Semiramis en honor a su alianza para conquistar Medio Oriente y Egipto. A la entrada de la ciudad, imponentes estatuas de leones simbolizaban su fiereza y crueldad hacia sus enemigos, reflejando el poder y la majestuosidad de esta antigua metrópolis. Nínive se menciona en varios textos de la antigüedad, manteniendo vivo el recuerdo del imperio asirio y su última capital. Escritores griegos y romanos la recordaron como la capital del gran imperio asirio, aunque la describieron con menos detalle en comparación con Babilonia. Cayó en el olvido y fue referida como un campo de ruinas por autores como Luciano de Samosata. La ubicación exacta de Nínive fue motivo de confusión. Ctesias de Cnido la confundió con Babilonia situándola en el Éufrates, mientras que otros autores, como Estrabón, Plinio el Viejo y Ptolomeo, la ubicaron en diferentes orillas del Tigris, demostrando una información a menudo imprecisa. Los relatos sobre Nínive de estos autores generalmente se basan en lo que Ctesias relató en su historia del imperio asirio. Nínive debe su nombre a su supuesto fundador, el legendario gobernante Nino, primer rey asirio y conquistador de muchas tierras. La ciudad también es famosa por su destrucción a manos de los medos y babilonios, un evento que llevó al tirano Sardanápalo al suicidio, según se cuenta, incendiando su palacio después de que los invasores entraran en la ciudad y provocaran una inundación. Este relato parece mezclar la caída de Babilonia en 648 AC con la de Nínive en 612 AC. En la Biblia hebrea y cristiana, Nínive fue fundada por Nimrod. Dado que los asirios dominaron los reinos de Israel y Judá, su imagen era negativa. Los libros de Nahum y Sofonías profetizan y describen su destrucción. El libro de Jonás, ambientado en Nínive, narra cómo Jonás, muy a su pesar, logró que esta gran ciudad de pecadores hiciera penitencia. Este texto, escrito mucho después de la caída de la ciudad, no contiene datos históricos fiables. La historia de Jonás en Nínive tuvo un gran éxito y se repitió en los evangelios de Mateo y Lucas, convirtiéndose en el relato con el que más se asocia Nínive en las tradiciones judía, cristiana y musulmana. Una comunidad cristiana local erigió en la colina un lugar de culto dedicado a Jonás, más tarde conocido como Nebi Yunus. Autores árabes medievales también mencionan la ubicación de la antigua Nínive, basándose en historias de autores griegos y la Biblia, dado que para ellos, esta ciudad es principalmente el lugar donde Jonás, Yunus, llevó a cabo su misión de conversión. La ubicación de Nínive era bien conocida por los geógrafos medievales, como Ibn Jawkal y al-Maqdisi, gracias a la mezquita que se alza en el lugar que hoy es Nebi Yunus, entonces llamada Toul al-Tawwa, la colina del arrepentimiento. Según la leyenda local, el pez gigante que llevó a Yunus hasta allí está enterrado en ese lugar. Basándose en esta información, algunos viajeros europeos medievales y modernos, como Benjamín de Tudela en el siglo XII y Kaarstan Nibur en el siglo XVIII, pudieron localizar las ruinas de Nínive. Mencionada por primera vez alrededor de 1800 a.C., Nínive albergaba un templo dedicado a la diosa Igitaor, lo que contribuyó a su temprana importancia. Según la Biblia, fue edificada por Assur,
que se separó del rey Nimrod, bisnieto de Noé, Génesis 10, 7-11. No hay demasiadas evidencias de que Nínive fuera totalmente reconstruida por los reyes asirios durante el segundo milenio antes de Cristo. Cuando el rey Sennacherib convirtió a Ninua, o Nínive, en la capital del reino de Asiria a finales del siglo VIII a.C. Después de que lo fuera brevemente Dersarrukin, esta ya era un antiguo asentamiento. Los nombres de monarcas posteriores como Salmanasar y Otiglat-Pileser y han aparecido en la Acrópolis. Ambos fueron activos constructores en Assur, y el primero de ellos fundó además Nimrud. Nínive tuvo que esperar hasta los neoasirios, después de la época del rey Asurnasirpal II, para alcanzar un desarrollo urbanístico mucho mayor. A partir de entonces, sucesivos monarcas mantuvieron y fundaron nuevos palacios, así como templos dedicados a Sin, Nergal, Inanna, Seamasi, y Itaor y Nabu de Borsippa. Fue el rey Sennacherib quien hizo de Nínive una ciudad realmente magnífica alrededor de 700 a.C. Diseñó amplias calles y plazas, y construyó el famoso Palacio Sin Rival, de unos 200 por 210 metros, cuya planta ha sido reconstruida en gran parte. Este palacio tenía unas 80 habitaciones, muchas de ellas decoradas con bajorrelieves en sus paredes. Gran parte de las tablillas de Nínive se encontraron aquí. Algunas de las principales entradas estaban flanqueadas por toros alados con cabeza humana. Un elaborado sistema de 18 canales llevaba el agua desde las colinas hasta Nínive, y se han encontrado también algunas partes de un magnífico acueducto erigido por el mismo rey en Jervan, a unos 40 km de distancia. Alrededor del 633 a.C., el imperio asirio empezó a dar muestras de debilidad y los medos atacaron Nínive. Estos volvieron a atacar, esta vez junto a Babilonia y Susa, en 625 a.C. En 612, babilonios y medos se aliaron nuevamente para asaltar la ciudad. El asedio duró 3 meses, durante los cuales se emplearon tácticas como desviar el curso del río Kor o atacar por varios flancos para debilitar la defensa siria. El ataque final se produjo por el cauce ya seco del río. Nínive cayó y fue arrasada hasta los cimientos. En los registros egipcios consta que el faraón Samético y defendió la ciudad como aliado de los asirios, pero fue inevitable su caída. El imperio asirio llegó a su fin cuando babilonios y medos se repartieron sus provincias. Después de gobernar durante más de 6 siglos, desde el Cáucaso y el Caspio hasta el Golfo Pérsico, y más allá del Tigris hasta Asia Menor y Egipto, la ciudad desapareció como si hubiese sido únicamente un sueño. Antes de las excavaciones del siglo XIX, los conocimientos sobre el gran imperio asirio y su magnífica capital eran casi nulos. Vagos indicios conservados en la Biblia llevaban a los estudiosos occidentales a pensar en su poder y grandiosidad, pero definitivamente se sabía muy poco sobre Nínive. Otras grandes ciudades abandonadas, como Palmira, Persépolis o Tebas, dejaron tras de sí ruinas visibles que marcaban sus emplazamientos y mostraban su antiguo esplendor, pero de la imperial Nínive, incluso su extensión era una mera conjetura. En la época del historiador griego Heródoto, 400 a.C., Nínive ya era parte del pasado. Cuando el historiador Jenofonte pasó por el lugar, en su obra Anábasis se ve que incluso el nombre de la ciudad había sido olvidado. Había desaparecido de la vista y nadie sabía de su importancia. Nunca más se levantó de sus ruinas. En 2015, en un ataque terrorista por parte de integristas islámicos, se destruyeron o desfiguraron grandes estatuas del cercano lugar arqueológico de Atra, declarado Patrimonio Mundial, así como artefactos únicos procedentes de varias excavaciones de la provincia de Nínive que se encontraban en el Museo de Mosul. Hoy en día, el sitio de la antigua ciudad de Nínive se identifica por 2 grandes montículos conocidos como Koushunjik y Nebi Yunas, este último traducido como Profeta Jonás. Los restos de la muralla de Nínive, con una circunferencia de aproximadamente 12 kilómetros, aún se pueden observar. El montículo de Koushunjik ha sido explorado extensamente, mientras que el montículo de Nebi Yunas ha tenido menos excavaciones debido a la presencia de un santuario musulmán dedicado al profeta Jonás. En el siglo XIX, el cónsul francés en Mosul comenzó a investigar los grandes montículos situados en la otra orilla del río. Para su sorpresa, los trabajadores árabes que empleó descubrieron una edificación en el montículo de Khorsabad. Investigaciones posteriores revelaron que se trataba del Palacio Real de Sarbón II,
lo que impulsó una búsqueda más profunda de esculturas y otras reliquias. En 1847, el joven aventurero británico Sir Auguste Henry Layard exploró las ruinas con un método científico. En el montículo de Cochunjic, redescubrió el palacio de Sennacherib, que tenía 71 habitaciones decoradas con magníficos bajorrelieves. Desenterró el palacio y la famosa biblioteca de Asurbanipal, que contenía unas 22.000 tablillas. Estos descubrimientos revelaron el poder y la gloria de la antigua Asiria durante los reinados de Esarhaddon y Asurbanipal. Otros arqueólogos, como Baata y George Smith, continuaron los trabajos de exploración en los montículos de Nebi Yunus, Nimrud, Cochunjic y Khorsabad. Numerosos objetos asirios fueron exhumados y trasladados a museos europeos. Se descubrieron multitud de palacios con sus decoraciones y losas esculpidas, revelando la vida y costumbres de este antiguo pueblo, sus formas de guerra y paz, su religión, el estilo de su arquitectura y la grandeza de sus monarcas. Las calles de la ciudad han sido exploradas y se han descifrado las inscripciones en los ladrillos, tablillas y figuras esculpidas, lo que ha permitido revelar muchos secretos de su historia. El descubrimiento más importante fue la biblioteca de Asurbanipal. Contenía unas 10.000 tablillas en escritura cuneiforme que describían la historia, leyes y religión de Asiria. Esto la convierte en uno de los mayores tesoros literarios del mundo antiguo. La biblioteca también albergaba documentos acadios, los más antiguos jamás encontrados, probablemente de la época de Sargón de Akkad. En algunas tablillas se menciona el posible uso de algo similar al tornillo de Arquímedes para elevar agua, y otras hacen referencia a jardines. Esto ha llevado a la hipótesis de que Nínive podría haber sido el emplazamiento de los míticos jardines colgantes de Babilonia. Nabinus es el árabe para profeta Jonás. Según el explorador británico Sir Auguste Henry Layard, Cochunjic es un nombre turco, y los árabes lo conocían como Armausea. Se cree que estos nombres tienen alguna conexión con la dinastía Karakoyunlu. Estos topónimos se refieren a las áreas al norte y al sur del arroyo Koh. Cochunjic es el nombre de todo el sector norte delimitado por las murallas de la ciudad y está dominado por el gran montículo de Tel Cochunjic, mientras que Nab, o más comúnmente Nebi Yunus, es el sector sur alrededor de la mezquita del profeta Jonás, que se encuentra en Tel Nebi Yunus. Si te ha gustado el contenido y deseas contribuir al crecimiento continuo de este canal, te invito a considerar la posibilidad de suscribirte a mi canal de YouTube. Puedes hacerte miembro por menos de 3 euros al mes. En el apartado de tienda, podrás acceder al merchandising de Estudio Alejandría. No solo estarás apoyando mi creatividad y esfuerzo, con tus compras, sino que también tendrás acceso exclusivo a contenido más detallado y enriquecedor. Como suscriptor, formarás parte de una comunidad comprometida con el desarrollo y la exploración de nuevos temas. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Únete a la comunidad y sé parte de esta emocionante aventura. Y hasta aquí llegamos con este emocionante contenido. Si te ha gustado y quieres seguir explorando temas fascinantes como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos vídeos.